Continuamos con la segunda parte de tu programa Zona Franca con Jenny Vilcatoma. Vamos a darle la bienvenida al congresista Hernando Ceballos, integrante de la bancada de Frente Amplio. Buenos días, congresista, y bienvenido a este nuevo programa. De verdad, un gusto estar aquí y poder compartir algunas inquietudes y reflexiones sobre lo que pasa en este país que tanto nos duele y que queremos que cambie alguna vez y que cambie en serio, ¿no? Así es, congresista. Yo creo que la bancada de Frente Amplio el 21 de diciembre le dio una muestra a todo el Perú de su coherencia en la lucha contra la corrupción, pese a todas las presiones, pese a tantas cosas que pasaron el día en el que se debatía la primera moción de vacancia del señor Pedro Pablo Kuczynski. Frente Amplio votó en bloque, con sus 10 integrantes, a favor de la vacancia. Sí, así es, y además fuimos los impulsores de esta moción. A pesar que había muchas presiones, decían vas a presentar la vacancia, se va a favorecer al fujimorismo, pero lo cierto es que la lucha contra la corrupción no puede tener claudicaciones, ¿no? O sea, no se trata de acá del mal menor o de hacer cálculos políticos en la lucha por un país transparente, con el correcto uso de los recursos públicos. Así que en este caso estaba más que claro que el presidente había cometido una serie de ilícitos que afectaban realmente su calificación moral y que procedía a la vacancia. Así que nosotros fuimos con mucha firmeza a señalar la vacancia de Pedro Pablo Kuczynski procede, y si después hay que seguir luchando, de hecho tiene que ser así, contra la corrupción que pueda generar esta vacancia porque se hacen algunos cálculos políticos, pues lo haremos, pero no podemos entrar en cálculos pequeños y decir no, porque puede pasar esto en el país, vamos a permitir que un presidente con los antecedentes que tiene PPK se mantenga como si fuera pues limpio, inmaculado, y lesionando la moral de todos los peruanos, que nos merecemos otro tipo de conducción en este país, ¿no? Quiere decir que Frente Amplio dejó de lado, el 21 de diciembre, todo tipo de interés particular, partidario, únicamente valoró lo que existía contra el señor Pedro Pablo Kuczynski y fue coherente con lo que representa defender los intereses del ciudadano. Es que no hay otra manera de luchar contra la corrupción. La corrupción está tan extendida en nuestro país que si no damos muestras de que realmente tenemos que terminar con ella, que no se puede negociar de ninguna manera con la corrupción, esto no va a cambiar. Lo primero que se necesita en política, creo, es recuperar la autoridad moral por parte de los que estamos en esto, y una muestra de esa firmeza moral es no claudicar de ninguna manera con estas pruebas que existen claras de que tenemos un presidente, y no solamente un presidente, sino más de un funcionario que ha hecho de la política un negocio y de ocupar los cargos públicos también una bisagra para favorecer a algunas empresas y favorecerse ellos mismos, ¿no? Eso no lo podemos tolerar, ¿no? El pueblo está exigiendo realmente una posición firme en la lucha contra la corrupción. Congresista, en esta segunda oportunidad el Frente Amplio ha liderado también el impulso de esta nueva moción de vacancia. Sin embargo, los días transcurren, no se cuenta la vacancia. Ha sido un error unirse a Nuevo Perú para poder crear o tener una moción multipartidaria, porque si bien es cierto, el Frente Amplio está siendo coherente y han pasado los días y no tenemos esta moción de vacancia. Sí, bueno, la moción de vacancia está clara, el Frente Amplio se mantiene, la vacancia tiene que seguir, además que se han incorporado nuevos elementos que la verdad nos avergüenzan, porque no es que uno quiera, ¿sabes qué? Yo quiero vacar al presidente porque no me cae bien, porque no tenemos coincidencias políticas. No es así. Si hay algo que nos puede avergonzar como país es que a la persona que elegimos como presidente pues aparezca vinculado a la corrupción, a que ha llegado a puestos de gobierno claves para aprovecharse económicamente. Esto nos tiene que doler como país, ¿no? Y nos tiene que hacer reflexionar además qué tipo de Estado tenemos, porque no es solo Kuczynski, tenemos varios presidentes procesados, algunos presos. Entonces, en este caso, la presentación de la vacancia está firme en el Frente Amplio. Nuevo Perú presentó una moción de vacancia también, nos parece adecuado. Ahora, creemos nosotros que la presentación de la moción de vacancia tiene que ser multipartidaria, tenemos que comprometer a algunas organizaciones políticas más, por eso es que se han iniciado conversaciones con congresistas y con bancadas diversas,
en particular con Alianza para el Progreso, con Acción Popular, con Nuevo Perú también. Y bueno, yo creo que no van a pasar más de unos días, no creo que pase más de 10 días o una semana como máximo para que esta moción finalmente se presente y entremos a debatirla en el Pleno, ¿no? Esta historia no es nueva. Si el 21 de diciembre se perdió en votos la vacancia del presidente Pedro Pablo Kuczynski porque los integrantes del grupo Nuevo Perú se retiraron luego de marcar su asistencia del Pleno, que prácticamente es un acto de traición hacia los intereses de los peruanos, ¿qué garantiza que en una segunda moción, pese a que ellos puedan presentarla, adherirse, qué garantiza, señor congresista, que el día del debate no se vuelvan a levantar y se retiren del Pleno? ¿Acaso no debería ser el Frente Amplio ya quien elabore su moción de vacancia, reúna las 26 firmas, que para eso no necesita Frente Amplio, presentar esta moción, que se dé el trámite y finalmente en el debate se conozca cuál es la posición de cada congresista? Y si finalmente APP vuelve a darle la espalda a todos los peruanos, si es que hay congresistas que siguen protegiendo a Pedro Pablo Kuczynski, queden expuestos ante el país sobre esa posición. Es cierto, y de hecho, bueno, finalmente la palabra última se va a dar en la votación en el Pleno, ¿no? Pero nosotros queremos avanzar con la mayor cantidad de consenso posible, esa es la verdad. O sea, podemos nosotros decir, bueno, esta es la moción del Frente Amplio, no me interesan otras mociones, la firman o no la firman. Preferimos buscar el mayor nivel de consenso para asegurar que finalmente ese tema de la vacancia se dé, por lo menos que tengamos las mejores condiciones posibles. Porque hemos conversado con distintos congresistas, algunos dicen hay que esperar que hable Barata y entonces firmo o no firmo. Hay que esperar que venga PPK acá a la Comisión Lavajato para tener que definir la posición de mi bancada. Bueno, PPK no va a ir a Lavajato. El fiscal no va a hablar de Barata, de PPK con Barata, entonces hay que tomar una decisión. Así es. Y de hecho, esta moción de vacancia, por eso digo, estos son los últimos días que queda para que se junte la firma necesaria. Ya las cosas están mucho más claras, las cartas están tiradas sobre la mesa y los congresistas tienen que decidir, los congresistas de Nuevo Perú, los congresistas de APP, si es que se van a sumar en conjunto a una moción y vamos a ir en estas condiciones al Pleno. Y también me refiero a los congresistas que no tienen, digamos, una bancada específica, que están como no alineados, que también van a tener que tomar una decisión y esperemos llegar con el mayor consenso posible, porque además el país, Jenny, tiene que entender que esta no es la posición de una bancada, de un partido, esto es lo que queremos. Lo que queremos es reflejar la posición del país de búsqueda de transparencia con la mayor amplitud política posible, ¿no? Y en este camino estamos. Lo que pasa es que los tiempos se van acortando, obviamente, y hay que definir, ¿no? No hay que olvidar que venimos también de un semi-receso del Congreso, ¿no? Y que esto ha impedido, de alguna manera, un debate más a fondo, porque muchos congresistas han viajado a sus regiones. Así es. Yo creo que cada vez más congresistas se quedan sin pretexto para poder, digamos, negar su apoyo a esta moción de vacancia. Usted lo ha dicho. El señor Pedro Pablo Kuczynski no va a recibir a la Comisión Lavallato. Es más, él también se ha quedado ya sin ese pretexto que engañaba a los peruanos intentando esperar la declaración del señor Barata. El señor Pedro Pablo Kuczynski ya no tiene pretexto para seguir negando la presencia de la comisión. Por otro lado, los congresistas que también intentaban no comprometerse con el tema de la vacancia, decían, no, primero que se recepcione la declaración del señor Jorge Barata. Ya la careta se cayó. Los fiscales Juárez Atoche, los fiscales Domingo Pérez, a través de su coordinador, que es el fiscal Vela, ya le han quitado la careta al presidente Pedro Pablo Kuczynski y le han dicho, nosotros no estamos yendo a preguntar sobre PPK, no es necesario que esperen esta declaración para que la Comisión Lavallato acuda a Palacio a recibir la declaración. Eso es lo que propiamente ha sucedido. Entonces, ahora que ya no existe ese pretexto, señor
congresista, ya los congresistas de APP que pretenden, ¿no?, eludir su responsabilidad, los congresistas de Acción Popular también que han dicho que preferían esperar, ya no tienen pretextos. Ya sería muy urgente que esta tramitación se materialice para que ya finalmente en el Pleno ya sea el Perú entero el que vea directamente y conozca directamente qué congresistas le van a volver a dar la espalda o no al pueblo peruano. Así es, yo creo que esta semana es clave, el gobierno está tratando de ganar tiempo, es evidente que en la Fiscalía hay una lentitud que preocupa, que es más que sospechosa realmente. ¿Cómo es posible que un fiscal diga yo necesito más días para poder recabar más elementos antes de conversar con Barata, ¿no? Eso es. Y pasan los días, pasa el tiempo y el país dice, oye, tan difícil es finalmente terminar de acumular los elementos que se necesitan, ¿no?, de alguna manera para formalizar una acusación, porque las pruebas son innumerables y son realmente muy fuertes, ¿no? Hace poco apareció ya más elementos con el tema de COSAPI, donde está claro que Pedro Pablo Kuczynski, siendo ministro de Economía, jugaba pues en los dos lados, ¿no? Facilitaba contratos para esta empresa, con su empresa además, ¿no? Y tenía sentados en el directorio hasta su abogado personal y a sus socios, ¿no? O sea, aquí ha habido una actitud realmente antiética por parte de un funcionario que nos avergüenza a todos los peruanos, ¿no? Pero yo creo que esta semana va a ser clave. Yo espero que los congresistas, ya sin mayores excusas, firmen desde las distintas bancadas esta moción de vacancia y podamos pasar al Pleno a debatir y a poner las cosas en claro, quienes están de acuerdo en una lucha frontal contra la corrupción y quienes están haciendo algunas especulaciones pequeñas, ¿no?, de lo que pueden llegar a conseguir del Ejecutivo, ¿no? Así es, lamentablemente ya se está calificando el voto de un congresista como algo que se puede subastar, y eso es algo realmente vergonzoso, afecta a la imagen del Congreso, y sobre todo, congresista, el hecho de que estos cuestionamientos hacia el señor presidente, que lindan no solo con lo delictivo, sino bastan y sobran para ser vacado, lo conocemos en el Congreso todos con documentos. El señor Gilbert Violeta, que defiende al presidente, tiene los documentos del Banco de Crédito, tiene los documentos de la empresa Odebrecht, porque es integrante de la Comisión Lavallato, pero pese a que tiene los documentos, simplemente soslaya esta información y continúa con su posición de escudero. Es así, el resto de congresistas también tienen la información. Entonces, es por eso que el pueblo ya desconfía de sus congresistas, porque aparentemente el congresista tiene que adoptar cierto tipo de convicción y depende de ello va a sentar una posición. Pero eso es para quien no tiene información, para el que no conoce. Pero los congresistas, todos tenemos esta información documentada. Entonces ya no es posible sostener o pretender excusarse en que hay que esperar que se investigue. Todos los congresistas tenemos esta información documentada. Entonces tenemos la obligación, ¿no?, de poder sumarnos a este procedimiento de vacancia que está próximo a presentarse. Congresista, en esta medida, ya que se habla, ¿no?, de una moción multipartidaria que debe ser presentada en los primeros días que se pueda retomar las actividades en el Congreso. Están evaluando también que se pueda contar no solamente con los 26 votos para la presentación, sino con los 94 votos que nos permitan iniciar el trámite de forma inmediata. Pues mucho se habló el 21 de diciembre de una vacancia express. Los congresistas que pudieron haber votado para que esta moción se tramite en el día, si contábamos con 94 votos, decían que no se podía hacer una vacancia express, que había que respetarle el debido procedimiento al presidente, y se escudaron en esa posición y perdimos la grandiosa oportunidad de hacer un debate que no le permitía al señor presidente ganar tiempo. Ahora ha pasado el tiempo, la información que se tiene es mayor, todos han tenido tiempo de leer, todos han tenido tiempo de investigar, de preguntar, de cerciorarse, de ir a las autoridades competentes. ¿Acaso no es ya un escenario adecuado para que al momento de presentarse la moción de vacancia se pueda contar con los 94 votos que permitan que esta moción se tramite en el día? Sí, se puede trabajar los 94 votos, pero lo que nos preocupa es que termine de definirse este debate que todavía existe en nuestro país. No hay que olvidar que la mayoría del país está de acuerdo con la vacancia en este momento, pero hay un sector del país
que todavía está confundido en este tema de la vacancia y que hay que seguir insistiendo en que este es un tema también que tiene que ver con la ética, con cómo vemos la política, cómo vemos la labor pública, ¿no? El hecho de que la salida del presidente Kuczynski genere obviamente una crisis de gabinete, tiene que asumir el vicepresidente, hay una especulación si asumiría o no asumiría, es suficiente razón, y esto es que me parece que es un tema central porque el gobierno está insistiendo mucho en esto, es suficiente razón esta situación que se generaría con la salida del presidente y que asume el vicepresidente para que entonces nosotros cerremos los ojos, archivemos cualquier prueba que vincule al presidente con la corrupción. O sea, tenemos que volvernos un país complaciente con la corrupción. De ninguna manera. De ninguna manera, pues. Entonces, de esto se trata, y esto no es una venganza política, no es que me caiga mal el presidente, se trata de que cada vez hay más pruebas, hay más elementos que señalan que el presidente, cuando era premier y cuando era ministro de Economía, era un funcionario corrupto. Entonces, si es así, el presidente no tiene la capacidad moral para seguir en el cargo. Entonces, o vamos a cerrar los ojos a esto, ¿no? Bueno, si no, cerremos los ojos, bajemos las ventanas y convirtámonos en un país oscuro, tolerante, ¿no?, con toda forma de corrupción. Entonces, ahora, el debido proceso, en diciembre, no es que no se llevó adelante, lo que pasa es que obviamente el fujimorismo trató de acortar los plazos al mínimo, pero no es que no se llevó adelante el debido proceso. Está bien que se lleve adelante el debido proceso. Esto no es un tema, no es el tema de fondo. El tema de fondo es que los congresistas tengan la firmeza y la claridad de no permitir que la corrupción siga enquistada en todos los niveles del Estado, incluido el Poder Ejecutivo y el Presidente de la República, ¿no? Que no se sometan al cálculo político menor o no sean, por supuesto, pasibles de cualquier forma de coimas o de compras, ¿no?, o de manejos comerciales que la verdad que nos avergüenzan como congresistas también, ¿no? Congresista, no estamos hablando de un presidente que ya no está en funciones. Obviamente, hoy se están revelando los hechos del pasado. Pero ¿por qué se torna grave y por qué se torna urgente que el presidente de la República sea vacado? Porque es en este momento en el cual se ha revelado estos graves hechos de corrupción respecto a toda esta organización criminal liderada por la empresa Odebrecht. Porque en este momento se están haciendo investigaciones que no se hicieron antes jamás, con la cantidad de datos que hoy se conocen. Porque lamentablemente, cuanto más tiempo pase y el señor Pedro Pablo Kuczynski siga en el señor presidencial, tiene la facilidad, la capacidad, es posible que siga emitiendo estas normas con nombre propio que beneficien a la empresa Odebrecht, que perjudiquen los intereses del Estado peruano, que en cierta forma esta empresa, pese a que es su momento más difícil, esté levantándose, esté saliendo adelante, porque el Ministerio Público no actúa como debe, porque el gobierno le envía permanentemente salvavidas, cuando deberíamos tener bien claro que estas empresas corruptas nunca más deben contratar con el Estado, que todos los funcionarios corruptos y particulares se tienen que ir a la cárcel. Ahora vemos muchas posibilidades de que se beneficien con las colaboraciones eficaces, que las empresas vuelvan a contratar, que inmediatamente, incluso en estas circunstancias en las cuales no hay una sentencia que declare su inocencia, puedan seguir contratando. No, claro, y nos están chantajeando, mira que cuánta gente va a quedar en la calle, mira que se va a ver una retracción económica. Entonces, bueno, la conclusión es que hay que perdonar, pues acá, ¿no? Entonces no hay que sancionar a nadie. Y mira que Odebrecht mueve un capital millonario, hay que dejarla que siga operando, es decir, el cálculo de, como yo quiero evitar cualquier tipo de perjuicio económico inmediato, entonces acá la corrupción que siga adelante, que no sea sancionado ningún funcionario, ningún empresario que haya delinquido. No, esto no, tampoco se trata de eso. Claro que sí, y esto es así porque el presidente, el señor Pedro Pablo Kuczynski, es presidente de la República. Por lo menos si existe otra persona, el señor Vizcarra, que asumiera la presidencia de la República, yo creo que va a tener que hacer una evaluación antes de tomar cualquier decisión que beneficie más bien a la empresa.
pues deberíamos tener un presidente, cualquiera que fuera, que simplemente su prioridad sea el Estado peruano y sus intereses. Que estas empresas nunca más vuelvan a contratar, que todos los responsables se vayan a la cárcel y que por lo menos sea un momento histórico en la historia del Perú, un momento bueno, ¿no? Determinante en la historia del Perú, que nos haga conocer que se dio la respuesta correcta. Pero además que está claro de que el presidente está maniobrando sobre los congresistas, algunos se los lleva de viaje, ¿no? Y también está generando, no me cabe la menor duda, presiones sobre distintos poderes del Estado para permanecer en el cargo y que las investigaciones se manejen con lentitud y no se resuelvan rápidamente, ¿no? Entonces, esto lo sabemos, por eso es que no se puede dilatar esto más allá de los plazos que marca la Constitución. Esperemos que los primeros días del mes de marzo nos traiga la noticia que ya existe una moción presentada. No, eso yo no tengo la menor duda, ¿no? Acá el tema es ver cómo se logra la correlación de fuerzas en el Congreso. El Congreso realmente muestra lo que el país está esperando, ¿no? Signos de que está más allá de cualquier interés el país. Por lo menos tenemos el compromiso firme de Frente Amplio de llegar hasta el final. No le quepa la menor duda, no solamente a favor de la vacancia. Sí, no solamente en la vacancia del presidente, nosotros pensamos que tiene que haber acá un profundo debate nacional para cambiar incluso esta Constitución. Bueno, señor congresista, hay un tema muy importante que nos preocupa a todos los peruanos. ¿Cómo va la reconstrucción con cambios? Usted es congresista por Piura. Piura. Bueno, yo preguntaría cuál reconstrucción, porque después de un año tenemos todavía miles de personas viviendo en carpas en Piura, pidiéndonos ayuda para conseguirles maquinarias o combustible para poder llegar hasta los arenales en los cuales viven. Lo que se ha hecho en Piura son algunas pequeñas reparaciones de pistas, pero reconstrucción, ¿no? Desde una ley que nosotros cuestionamos mucho, porque esta ley para la reconstrucción con cambios es una ley centralista que le pone pocos candados a las posibilidades de transparencia. Lo que hay es una inacción del gobierno que a Piura realmente la insulta, ¿no? Ayer han hecho una sesión de la presidencia del Consejo de Ministros cerrada en Piura. Ha ido el presidente con un grupo de ministros, se han encerrado en una universidad privada, han llamado a 3, 4 gobernadores y allí han celebrado la reunión de PCM. Entonces nosotros no podemos entender para qué desplazarse a Piura si no es para sentarse a conversar con las organizaciones sociales de Piura. Si no quieren escuchar. Si no quieren escuchar a nadie, ni a sus congresistas, ni a los ciudadanos. Ni a los congresistas. O sea, ¿cuál es el sentido de hacer una reunión? Salvo que esté conversando un tema que nos preocupa mucho, que es algunos signos de presionar a la Contraloría para que no haga su labor o no se le den las atribuciones que la Contraloría necesita, por ejemplo, para tener efectivamente una labor concurrente en las obras por impuestos, por ejemplo, para tener los presupuestos adecuados para poder avanzar en las veedurías ciudadanas, entre otros temas, o por ejemplo, que efectivamente los presupuestos anunciados, que son de casi 25.000 millones o 7.500 millones para Piura, realmente estén, ¿no? Entonces, nos preocupa mucho esto, y bueno, mientras tanto la gente de Piura está realmente muy fastidiada, muy molesta, sentimos un total olvido por parte del nivel central, y esperemos que se revierta. El viernes vamos a citarlos a la Comisión de Reconstrucción, a los ministros, vamos a invitar a la Mesa Técnica de Piura, para que hable sobre la descolmatación, que ha sido además una gran estafa para mi región, que llevó a la solicitud de interpelación al ministro de Agricultura, que finalmente se renunció y se fue antes, pero que son allí cerca de 400 millones que nadie se explica cómo se invirtieron de la forma en la cual se han invertido, sin ningún tipo de control, ¿no? Entonces sí, estamos realmente en un problema serio. Esperemos que el viernes que vengan los ministros, que pueda venir la mesa técnica, podamos por lo menos generar un nivel de presión para que la reconstrucción empiece a caminar, que es lo que la gente espera, ¿no? Y sobre todo, que las obras de fondo, que tienen que ver con el cauce del río Piura, que tienen que ver con los drenajes pluviales, con las cuencas ciegas, empiecen a tomarse en serio y por lo menos aparezcan los proyectos, los montos de inversión, los plazos. Esto hasta ahora está solamente en promesas. Muy bien, congresista, vamos a estar atentos a los avances de la fiscalización. Piura no puede esperar más, es una burla realmente que no se haya cumplido con esta mentada reconstrucción. Se aprobó una ley en el Congreso que lo que buscaba era que los trabajos de reconstrucción fueran rápidos para que precisamente ya no se esté viviendo en situaciones
tan indignantes, precarias, que generan en el ciudadano una indignación que le da toda la razón. Congresista, agradecemos su presencia, lo esperamos en una próxima oportunidad con los resultados de este trabajo de fiscalización que viene realizando. Muchas gracias, Muchísimas muy amable, un gusto estar acá. Muy bien.